Continuando con Cocina Monfortina, tenemos de nuevo a Mario, que nos va a preparar... Bueno, Mario, antes de decirnos lo que nos vas a preparar, vamos a ponernos, como tú ya sabes, el delantal. Sí, lo tengo claro. Que está claro que es lo nuestro. Toma, el tuyo, yo me pongo el mío. Y así ya estamos listos para un nuevo plato. Para comenzar un nuevo plato, un nuevo programa. Bueno, tampoco he dicho lo que era, no, porque creo que este plato no es muy monfortino, ¿no? ¿O sí? Es que al final es un plato de Monforte, de cualquier pueblo llano de aquí. Según he buscado yo, sus orígenes están en Castellón, en Aragón. Entonces al final en La Mancha, entonces aquí ha habido mucha inmigración de esa zona y al final es una comida, por así decirlo, pobre, una comida de posguerra, una comida de mucha caloría y muy económica, lógicamente. Sí que puede que en un momento dado si quisiera en Monforte, pero ahora se hace menos. No, ahora no sé, yo creo que no se hace. Yo la propuse por mi abuelo, que sí que lo hacía, lo nombraba, quizá no así como la vamos a hacer hoy. Sí, de la forma normal, al final serían como unas gachas, que es lo que como se conocían a lo mejor aquí más, pero él le decía farinetes y es verdad, y ese plato existe. Al final hay muchas palabras o expresiones que decimos aquí que son traídas del valenciano. Sí. Es un poco esa mezcla de farinetes, es valenciano la palabra, queda más chulo que decir harinetas. Pues mira, ¿no? Farinetes yo lo he buscado en internet y sale como un dulce. Sí, de Cuenca, sí. Creo, de Cuenca y de Málaga o sí, Jaén. Hecho con canela, sí, con limón. Sí, una especie de gacha también, sí, pero dulce. Pero si buscas más, está también en la zona de Castellón, bueno, que pues, es esto. Vamos a ver qué le vamos a poner a esas farinetes que nos va a hacer Mario hoy en Cocina Monfortina. Pues bien, el ingrediente principal o la materia prima principal es la harina, pero la harina en este caso es de almortas. Harina de almortas, harina de guijas, al final es perteneciente a tiene más nombres, chícharo, no sé, viene de Latinoamérica, es de la familia de las fabáceas, de una legumbre, digamos que es una harina de legumbre. Bueno, aquí es la de almortas. Por el color. Claro, al final esto se dejó de usar por tóxico, digamos. Sí. Ahora mismo ya no es tan tóxico, pero sí que se dejó de usar por toxicidad. Pero era muy común, sobre todo en la zona de La Mancha. Bueno, pero ahora las legumbres están muy de moda y lo que son los cereales, o sea que esta harina sí, pero tiene esta que ser harina ha dejado de usarse y la verdad que a mí me suena mucho de la zona de Castilla-La Mancha. Sí que se usa mucho, se conoce más como harina de guijas. Sí. De guijas, que dicen allí, ¿no? Y seguimos. Sí, aceite de oliva, sal, ajo. Con esto podríamos hacerlo ya. Y el agua. Sí. ¿Vale? Pero vamos a darle un toque que también se usa, se hace. Es con morcilla de cebolla. Y esta es de aquí, de Monforte. Sí, la típica morcilla de cebolla de Monforte. Es morcilla de Monforte, no voy a decir de dónde, por supuesto. ¿Y esto? Y esto es panceta salada, tocino entreverado. Esto podríamos integrarlo a la gacha, pero vamos a hacerlo de otra manera. Para también un plato muy básico, darle otro enfoque. Y al final esto vamos a usarlo simplemente para la hora de emplatar, que son unos picatostes, que podemos hacer con pan duro tostando al horno, pimentón ahumado y cebollino. Pues ya está, estos serían todos los ingredientes. Todos los ingredientes que vamos a usar. Lo básico es esto, pero bueno, luego vamos a intentar hacerlo de otra manera para que sea un poco más llamativo o un poco más atractivo para la época actual. Cuando quieras empezamos. Vale, vamos a empezar
con esta receta y podríamos hacerla de varias maneras, pero vamos a optar por la siguiente. El ajo lo voy a cortar y lo voy a reservar un momento. Lo voy a cortar simplemente en láminas finas. Has puesto 5 dientes de ajo. Bueno, si podrás poner Sí, lo que pero quieras, ¿no? le he puesto esta cantidad porque al final no lo voy a usar todo, no lo voy a integrar todo vale. en la gacha, ¿vale? Lo voy a usar un poco al final, en el emplatado. Entonces voy a usar lo que quiero. Al final vamos a hacer como unos chips de ajo, como un ajo frito. Y al final usaremos lo que queramos. Dejará el aroma, ¿vale? Este lo vamos a meter directamente aquí. En la cazuela. Se podía hacer una de barro, pero bueno, vamos a hacer una de hierro, que también queda muy bien. Y ahora vamos a hacer el tocino. También podíamos meterlo aquí, que suelte la grasa, ya un poco repercutiría la receta, pero bueno, vendría bien, al final como una gachamiga, lo que le metas va a estar dentro. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a usar parte de este tocino, es panceta entreverada, salada, ¿vale? Está curada. Lo que vamos a hacer es, como pequeños dados, para luego, pues igual, servirlo junto a nuestra farina. Sí, las farinetes. Vamos a hacer así, muy finito. Lo separaremos. Y esto va a ir al horno, ¿no, Mario? Sí, vamos a darle una cocción. Ligera, ¿no? Poca cosa. Sí, poco tiempo, una temperatura alta para que haga como una especie de torrendo. Ah, ¿Vale? Crujiente, se pierde mucha grasa, suelta mucha, hay que secarlo bien. Al final le da un toque salado también que está guay. se agradece. Sí, porque la harina suele ser dulce. Sí, esa harina Al aparte ponerle- es muy diferente, es como Sí. una legumbre, es más dulce de lo habitual. Bien, y acabamos con esto. Vamos a separarlo. Porque luego se separa bien cuando empieza a desprender la grasa, pero es bueno que no esté juntito. Sí, que se tueste cada uno por su lado. Sí, más o menos. ¿Esto lo vais a necesitar? Eso ya ¿La está. madera? Vale, una vez así, vamos a meterlo al horno. Vamos a dar unos 5 o 8 minutos, según también el horno, como siempre. Sí, ¿Vale? y continuamos con esto. Eso es. Y ahora para eso lo que vamos a hacer es poner al fuego el ajo con el aceite de oliva. El agua la tenemos en el fuego ya hirviendo. Sí. Esto vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo aquí. Mario, ¿por qué poner los ajos sin estar el aceite caliente? Al final lo que vamos a hacer es como un previo confitado que suelte ese aroma para luego que se dore. Entonces al final, como está en frío, va a ir sacando el aroma y al final se van a freír igual. Sí. O sea que no es como un guiso que a lo mejor lo pones y tal. Aquí lo que buscamos es que dejen el aceite Todo el sabor. ese sabor y luego lo retiramos para luego usarlo al final de la receta. Vale, la morcilla mientras tanto lo que vamos a hacer es quitar la tripa. Para eso simplemente es un cortecito. Vale, quitamos la piel. Dejar aparte.
Mira, muchas veces en muchas recetas usamos solo lo que es la carne. Sí. Mientras va a ir cogiendo temperatura el aceite para retirar ese ajo y añadir ahí la harina de almortes. Ah, una vez, vale. ¿Ese ajo luego lo vas a utilizar? Claro, vamos a utilizar, pero ya para la hora del emplatado, con los otros elementos. Y aquí en este punto tenemos ya el ajito que ya empieza a coger color, Que si lo dejas se quema, claro. Eso es. Entonces en este punto hay que retirarlo. Veis que está ya... Ahí lo ha recogido todo al mismo tiempo. Sí, para que no siga... Así da gusto. Para que no siga el otro cocinándose, voy a intentar retirarlo todo, aunque quede alguno no pasa nada. Pero vamos. Intentamos quitarlo todo. Eso es. Y esto ya lo reservamos para la hora del emplatado. ¿Vale? Muy bien. Y ahora aquí en este aceite, que ya lo tenemos caliente, importante en estas cazuelas de hierro llevar cuidado por el calor. Pues al final lo que hace es transmitir el calor por todo, entonces es peligroso. Sí. Vamos a meter la morcilla. La morcilla primero. Primero. Este aceite ya está caliente, al final simplemente vamos a deshacerlo un poquito. Y al final lo que vamos a hacer ahora no es más que una rux, que hacemos para hacer una croqueta, para hacer una velouté, para hacer incluso una gachamiga, ¿no? Sí, sí, al final depende siempre de la proporción de fécula, en este caso es una harina diferente, que al final depende un poco de eso. Y ahora le no ponemos la dejamos harina. que se queme mucho, ponemos la harina. Es una harina de color amarillento. Mezclamos, simplemente hacer este rus que se suele hacer para hacer una croqueta, hacer una bechamel. Al final es todo lo mismo y depende de la cantidad de fécula que se use por litro de líquido, o sea, leche en la bechamel, o sea otro tipo de líquido, un caldo o lo que sea. Vale, y ahora, a partir de ahora, que ya la tenemos todo aquí, se cocina un poquito. No es una cocción muy prolongada en el tiempo la de este plato, entonces vamos a usar las varillas. Ah, porque le añades el agua. Y le añadimos el agua, importante que esté caliente, ¿vale? Y aquí en este punto no le echamos toda, echamos la mitad aproximadamente y empezamos a mezclar. ¿Qué pasa? Que cuesta menos. Pesando. Eso es. Enseguida vemos que reacciona esta mezcla, esa grasa con esa fécula y ya empieza a trabajar. Echamos el resto y igual. Al principio cuando le echamos el líquido no conviene mover muy rápido porque si no lo que hace es salirse y vamos integrando esa harina poquito a poco. Bueno, pues es un plato muy fácil de hacer, ¿eh? Facilísimo, y esto porque lleva morcilla, pero vamos. Es agua, aceite y es una... y la harina. Como una gachamiga sin terminar de cocer. Sin tanto trabajo, digamos. Con otra harina, con otras características, pero vamos, al final es lo mismo. Y aquí vamos a echar la sal. Te la paso. Échala, échala. ¿Toda? Sí. No vamos a echar pimienta, puesto que ya la morcilla lleva su pimienta y aquí en Monforte pues el embutido, la longaniza, la morcilla suele llevar el toque ese de pimienta característico y entonces no es necesario.
no vamos a añadírselo. Entonces así vamos a estar trabajando a fuego lento ya durante unos 15 minutos. No más, también depende de la cantidad, depende de varios factores, pero unos 15 minutos moviéndola. Es necesario para que pierda ese sabor a crudo, harina, ¿no? a crudo. Sí. Al revés que con esta proporción sería una croqueta muy mazacote. Muy densa. Muy densa. Con menos proporción tú dices, coño, es muy líquida, lo que pasa que al final entra el poder de la varilla. De la mano. Al final, una croqueta que parece que lleva poca proporción de harina, al final llega a ser cremosa, líquida y tal por el trabajo, que le has hecho. Todo el trabajo aquí en el fuego y del movimiento. Es importante que se cocine bien. Bueno, fíjate, el tocino, la cantidad de aceite que ha soltado, ¿eh? Sí, queda apenas... Queda solamente la carne. Reducido a la nada, pero al final esto es lo que le va a dar el crujiente y va a darle un rollito chulo. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a seguir trabajando. Al final ese tocino podría ir aquí. ¿Qué pasa? Que te lo vas a encontrar igualmente, pero sería más crudo. Más deshecho. Más crudo, más deshecho, y la grasa saldría al final aquí. Sí. La grasa, esa grasa que no la vamos a poner, saldría entonces, para mí, desde mi punto de vista, no es interesante. No, es más agradable encontrarte el tropezón final, crujiente. Claro, y ya no crujiente, sino que también al final es una comida que pesada, puede resultar, ¿no? Un poco excesiva y que te acuerdas de ella unas horas después. Bueno, yo estas comidas las recomendaría un día de lluvia. Sí, aquí sí. Igual que la gachamiga, sí. Es muy recurrente en esos días. Coger la harina y decir, verás. Sí. Y la verdad que estamos pasando una primavera súper lluviosa. Mega lluviosa. Yo, vamos, desde Galicia que no recordaba, desde mi época tanta lluvia. En Santiago, tanta lluvia. Al final lo de mover con este tipo de elaboraciones es para que no llegue nunca a pelmazarse, a esa harina a quedarse... Sí. Entonces interesa esto y al final aquí que no sea un mazacote. Claro, estás consiguiendo algo cremoso. De la otra manera, pues, si la olvidas, si la dejas ahí de lado, pues cuesta más. El olor, que ya lo estarás notando, es muy diferente al de por la harina. Por la harina, que es distinta, ¿eh? Muy distinta. Es más a legumbre, a esa... como una harina de garbanzo al final. Sí, no huele igual que la harina de trigo. Nada igual, y es muy particular ese olor. La harina de trigo común no tiene ni punto de comparación con esto. Pues nada, ya más o menos veis que está cogiendo esa consistencia. Como decía antes, no es una masa que necesite de un trabajo excesivo, no es una harina que necesite de un trabajo excesivo, y al final es más bien una gacha que es semilíquida, que si la dejamos ahí un rato se quedaría un mazacote que es súper desagradable. Esto hay que terminarlo y comerlo. Y si puede ser dentro de aquí, casi mejor. No, que me quemo la boca. Vamos a emplatarlo. A emplatarlo. Pero al final, como se comía antiguamente y tal, al final es una comida de montaña, de pastor. Y bueno, no iban a empezar a emplatar ni a coger pinzas. Hombre, claro, se lo comía como podían. Eso es. Esta particularmente le va a dar un toque la morcilla, pero de normal no llevaría ni eso, entonces claro, hay que imaginarse una harina solo. Esa época, lo que tenían, ese tipo de harina, que luego se descubrió que era algo tóxica incluso, como se hacía antiguamente, o sea que
tenemos que estar muy contentos con lo la con lo época que le nos ha ponemos. tocado Sí, vivir al final. Por supuesto. Al final siempre nos quejaremos, nos quejamos, nos vamos a quejar, pero no es nada comparable con lo que han podido vivir nuestros antepasados y eso. Desde luego. Al final es muy bonito recuperar recetas, pero desde un punto de vista actual y con una comodidad que no se tenía en Sí, la poniéndole época. el toque personal. Claro, y al final se comía por necesidad y Claro. porque son comidas como muchas otras de esa época, calóricas y con poco hago mucho y Sí. aprovechables y claro. Y hoy realmente comemos porque es un placer comer. Claro, y al final es eso y se puede comer sano Sí, de y normal bien, mejor. sí. Y esto lo dejas para X Una- ocasiones. Antes era esto porque solo hacía una comida a lo mejor en... Sí, como te he dicho antes, para un día de lluvia. Claro. Esto para un día de lluvia. Lo que pasa es que ahora tendríamos que comer todos los días, ¿eh? Sí, tampoco. Bueno, el hervido, el caldo al cielo también de viene un año bien. normal para el día de lluvia. Sí. Un año como este... Mejor no. Vamos a dejarlo para Ocasionalmente. ocasionalmente. Pero sí, la verdad que apetece en días más invernales y de lluvia. Bueno, Mario, llega el momento más importante del programa. Emplatar. Ver si está bien. Sí. Está bien. También. Vamos Pero a eso poner- después. Primero lo emplatamos. Sí, el aspecto es bueno. Vale, vamos a emplatarlo, con la ayuda de un aro, porque como es así semilíquido, ¿vale? Y vamos a... Esto no lo voy a hacer. Lo vamos a hacer con un cacito, mejor. No resulta una masa súper densa. Si la dejas de aquí a un rato, pues sí, Sí. estará súper densa y quizás no sea tan Tan cremosa, Sí. tan agradable como ahora. Aquí lo que vamos a hacer es meter los elementos que hemos hablado. Vamos a Un poco de pimentón. un poquito de pimentón, que si se sale un poco, pues no pasa nada. Vale, vamos a poner los picatostes. Al final es como trocitos de pan duro. Sí. Para este, Pues sí, es tostado, ¿eh? Sí, eso es. Sí. Es al horno. He puesto Sin un- aceite, porque hay veces que los vemos Mm. que llevan aceite, pero estos no llevan. Bueno, la Sí, apariencia sí, es que sí. no llevan. Eso es. Vale. Le vamos a poner El ajito. el ajo, que está crujiente, que está... Es una galletita de ajo. Entonces deja el sabor, pero no se quema, no sale ahí en el... Y así, desde mi punto de vista, pues es Más agradable. más agradable. También repartidito, que al final nos toque siempre algo de todo. Y vamos a poner, por último, ese mini torrezno, por así decirlo, picadito. Un poco también repartido por el plato. ¿Vale? Y para acabar simplemente un poquito de cebollino, que le da un punto también más fresco, más de cebollita. Vistoso sí que es. Sí, bueno, es darle un enfoque distinto a un plato muy tradicional. El aro no lo quitas. Sí, lo voy a quitar ya. Ah, vale. Lo voy a quitar ya. Se va a abrir un Abrir. poquito, Sí. Ah, muy bien. ¿vale? Muy bien. Mostramos el plato a cámara. Al final si lo hubieras puesto, pues lo hubiera... Y así queda como Queda muy bonito. más redondito, más chulo. Mario, pues me vas a hacer los honores. Toma. una Sí, cuchara. pruébala tú primero. ¿Yo por qué? Sí, Me coge de conejillo de India. sí, total. No es una receta que haya hecho yo. ¿Ves cómo
no es tan, está calentísimo, pero ya va cogiendo ese cuerpo. Y como tú has hecho muy bien, coger un poquito de todo, que al final te lo vas a encontrar ahí. Pues está muy rico. La verdad que sí, ¿eh? Distinto, no tiene nada que ver con la gacha amiga, no, No. tiene nada que ver Al final es la harina. ni con la amiga, ni con la gacha, ni nada de eso. Es totalmente distinto. El Está color bueno. también. Y es como una harina que sabes tú que no es tu harina, pero es interesante y La morcilla de cebolla casi no se nota. se podía poner más, pero al final también soltaría más grasa, sería otra cocción. Pues está muy bueno, Mario, un acierto. Y al final es diferente, al final hemos hecho como un enfoque diferente de un plato muy tradicional. Mario, el postre sí que es auténtico monfortino. Sí, el postre se ha hecho toda la vida en Monforte, más que un postre es un dulce de sobremesa, una pasta muy utilizada en Monforte, tanto en Monforte como en toda la zona de alrededor. Al final hay derivantes y vamos a ver cuáles. Es muy de la zona de Murcia, de la Vega Baja, también de la zona de alrededor se hace, no tanto como aquí, pero sí que se hace y al final es curioso. Al final es la inmigración lo que transporta, al final transportó esa cultura gastronómica. Bueno, dinos de qué se trata. Pues son las almojávenas. Las almojávenas monfortinas que todo el mundo sabe que son. Sí. Así que vamos a decir qué ingredientes lleva, porque seguro que tú le vas a poner alguno. Yo le voy a poner muchos más. Que no esté la en gente el mayor. guión, que no Sí, esté. pero bueno, la base sí que la voy a respetar, que es Empezamos. la harina de trigo normal. Esta, en vez de poner bicarbonato o levadura, voy a usar una harina que ya viene con preparada su- con sí. esta para bizcochos. Esta está tamizada, ¿eh? Sí, ya la he tamizado. Vale. Entonces es como más fácil, para no tener ni gaseosas ni tal. Hay harinas que ya vienen preparadas en cualquier supermercado, Sí. lo sabemos. Bueno, huevos. Huevos, ¿Cuántos? 6 en 6 este huevos. caso. Agua, ¿has Agua. puesto un vaso? No, agua lleva 250, un vaso, correcto. Y 250 Aceite de girasol, de que aceite de ahora está girasol. escaso, pero bueno. Sí, pero aún me quedaba. Aún te queda. Aceite de girasol, ¿cuánto lleva? 200. Es lo mismo, la misma cantidad de agua. ¿Esto qué es? Anís. ¿Anís dulce? Ahí entra, o- no, anís seco, anís seco? anís paloma. Ah, Anís ah. paloma. Ahí entras en la... Aquí entramos en Monforte. Ya. Entonces, esto es lo que he descubierto, que sí que es verdad que usan por ahí un anís dulce y tal, pero aquí usamos usaban el El anís, auténtico anís. el que tenemos. Y Una luego, cosa que hace mucho tiempo que no he visto. eso es anís estrellado. Anís estrellado. Entonces, por un lado tenemos la masa ¿Qué es esto? ¿Estos y por otro lado nos ingredientes? vamos a ir al almíbar, que es donde aquí, digo aquí, con lógica, con un poco de historia, aquí se mojan en un almíbar. Sí. En la Vega Baja y en muchos sitios se ¿Se mojan comen secos? con un baño de miel, De miel. una reducción de miel y agua. Sí, sí. Que es un almíbar. No Una deja de hidromiel. claro, no deja de ser un almíbar, pero más básico. Sí. Y yo, pues voy a hacer un almíbar, pero. Más enriquecido. Un poquito más. Vamos a dar un paso. Pues los ingredientes del almíbar serían... Bueno, lo básico es el azúcar, el agua, anís estrellado, vamos a poner especias. Bueno, naranja, piel de limón, vainilla, canela, que en este caso he traído en corteza, Ah. que es mucho más aromática, Más que la enrama. mucho más. Es la rama, pero más Sí, es lo más puro. El jengibre, guindilla, cayena, clavo, ron y ya está. Para eso ya está. ¿Y esto? Eso es sal, que es para la masa. Vale, que es para la masa. Esto No que lo hemos estaría mezclado. aquí. Y esto es para simplemente luego le daremos un toquecillo de azúcar glass. al Vale, final. un glaseado. Eso es.
Mario, una vez que hemos presentado los ingredientes, vamos, si te parece, a meter manos en la masa. Muy bien. ¿Vale? Vale, pues en primer lugar, Empieza. vamos a poner el agua Sí. junto con el aceite. Échalo. Vale, vamos a ponerlo al fuego. Al final lo que vamos a hacer aquí es una especie de masa escaldada. Escaldada, ¿no? Una vez que el líquido esté caliente o casi hirviendo, vamos a añadir la harina, ¿vale? Y con eso hacemos el escaldado, la típica masa escaldada. Luego, cuando temple un poco esa masa, le añadiremos los huevos. Y ya con eso podemos o bien reposarlo en frío para que coja un poco de cuerpo o directamente escudillar, Trabajarla ya. trabajarla para meter al horno y que se cocine la almojábana. Por otro lado, podemos también empezar, para no tener tiempos, a hacer el almíbar. El almíbar. Vale, cuando quieras. Vale. Pues lo que vamos a usar de la naranja y del limón son las Solo pieles. la piel. Entonces yo recomiendo que se use un pelador porque al final, No quitas lo blanco, que claro, es lo que no amarguea, quita ¿no? la parte que amarguea. Vamos a No, usar como así, como medio. Ya te iba a preguntar si la ponías entera, pero no. No. Solamente un trocito. No, tampoco en mucha cantidad. Al final vamos a hacer un almíbar que tampoco es muy... bueno, es denso, pero no tanto. Vamos a hacer como doble de agua que de azúcar. Entonces, Bueno, esto casi más es para el aroma, ¿no? Para que sí, sea todo esto al aromático. final como que no va a salir así Ni del el- todo el en sabor. la boca. Al final simplemente te va a dejar algo en el almíbar, pues sí que notarías más matices, pero aquí realmente no vas a notar. Vale, vamos a colocar junto a esas pieles un poquito de canela que tenemos aquí, el jengibre, ¿vale? Que es la raíz. Ah, le pones el trozo sin rallarlo ni nada. Sí, simplemente que deje el aroma, ¿vale? Vamos a trocito. infusionar. De anís estrellado vamos a ponerle unas 3 o 4 Estrellas. estrellas, y al final eso también le va a dar un toque de anís, que también tiene la masa, entonces Sí. va a ser un poco rollo. La cayena. Qué miedo me da. No, la cayena ¿No? va muy bien en los No almíbares. la partes ni nada, ¿no? ¿O sí? No, Ah. aquí no. En el chocolate, a la taza, por ejemplo, Porque eso es distinto. es una pasada. El clavo sí que a mí me encanta, es muy aromático. Suelo gastar mucho, aquí me estáis viendo y parezco... Pero bueno. Y vamos a añadirle ron también. Entonces ahora lo vamos a mezclar con el agua y lo vamos a poner al fuego para hacer ese almíbar Para infusionar. que va a infusionar o a calar esas almojábanas. Vale, entonces vamos a incorporar la vainilla, y la vainilla no se pone como la canela, sí. Al final la esencia de la vainilla está dentro. Ya. Vamos a quitar las puntas. Y bueno, esto se utiliza, por supuesto, En el vamos a meter caldo, con los claro. aromas en el almíbar. La vainilla, para utilizarla, lo que hay que hacer es cortarla a la mitad y luego simplemente abrimos Y sacas la carne, ¿no? y sacamos las semillas, Ah, las semillas que tiene. que son los puntitos negros estos que conocemos, sobre todo en los helados y cosas así. Sí, sí, sí. Y lo que hacemos simplemente es, con la puntilla, raspar y sacar todo esto. Lo vamos a meter ahí y vamos... Ah, pero pones el tronquito y todo, ¿no? Todo. Sí. De hecho, como es un producto caro, es un producto que no es económico, lo que se hace en pastelería es recuperarlo. O sea, cuando haces un almíbar, una crema, lo que sea, se lava y se vuelve, porque es muy aromático. Sí, Esto sí. aguanta muchas pasadas. Así que con esto, el azúcar, que al final un almíbar es agua y azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar has puesto, Mario? La mitad que de agua. Un caramelo sería lo mismo, pero con mucha menos agua que azúcar, y es así, es un juego al final. El ron, que esto puede ir sin ron perfectamente. Ya tenemos hirviendo el agua del... Sí, ahora conforme meta esto, y las especias que hemos añadido antes. ¿Qué hemos dicho?
Como hemos dicho, estaba hirviendo el agua y el aceite, ya lo podemos Sí, retirar vamos para a hacer la sacarlo, masa, ¿no, y Mario? en este momento es cuando hay que añadir la harina de golpe, y al final esto es lo más típico, clásico, que ya lo hicimos al final en otras recetas, la hemos hecho, como puede ser la torta sinosa. Hay muchas recetas con la base de Esto una es masa escaldar escaldada. la harina. Escaldar la harina. Al final, esto no es más que una pasta chux, que es Sí. como hicimos con los sequillos. Al final, Sí. la pasta chux básica es la harina con una grasa, que en ese caso es manteca, de forma más clásica. Aquí lo hacemos con aceite de girasol, pero se podría hacer con manteca. Sí. Y al final son los profiteroles, o las lionesas, Es todo igual. o las almojábenas. Al final es todo igual, incluso los sequillos. Que al final se le añaden los huevos, ya está. Le añadimos también una pizca de sal. La sal lo que hace siempre es un poco en el paladar Reforzar el sabor. reforzar quizá, ¿no? el dulce. Sí. Entonces al final, bien, esto es una masa escaldada ya de por sí. Sí, ¿no? Hay que intentar, como la harina está tamizada, ya no tal, pero Que no queden grumos. que no queden grumos. Y le vamos a añadir en este punto el anís de Monforte, el anís seco. el anís paloma, que llamamos. Y ahí sí que viene el aroma que cualquier habitante de Monforte pues sí. debe tener en su paladar mental, que me encanta hablar Sí. del paladar mental, pero al final es algo mágico para mí. A mí me sirve a nivel profesional, pero a la gente común de otras profesiones y tal, le viene muy bien eso un olor te da un recuerdo, te lleva a un sitio, y eso al final es un poco magia. Y este olor del anís pues nos lleva a una calle de aquí o a varias Los monfortinos calles. siempre lo tendremos Eso en es. nuestra mente y siempre nos llevan a los mismos lugares. Sí. Vale, esto así tal cual se deja templar un poquito, o sea, simplemente que ya no esté tan caliente, y le añadimos los huevos. Pero tenemos que dejar a templar un poco la masa, ¿no? Un poquito, que se podría hacer ya, pero vamos, le damos unas vueltecitas. Lo suyo es dejarlo un pelín. Ves que cuanto más la trabajas, Sí. más se va integrando, pero vamos, al final vamos a tener que seguir trabajándola. Entonces vamos a añadir los huevos. Interesa no echarlos todos de golpe. Te lo aguanto. Vale. Y así el huevo tampoco sufre ese cuajado. Cuando me digas te echo Sí. alguno, ¿eh? Voy a intentar integrar de poco a poco. Sí. Todavía le falta. Ya puedes echar, ¿eh? Echo otro más. Bien. Se me han ido No tres. pasa nada. Se puede echar todo de golpe, ¿eh? Lo que pasa es que al final se cuartea más la masa, pero vamos, que es lo mismo. Y Al cuesta final más. la tienes que llevar al mismo sitio. Al final tienes que hacer una masa homogénea. Bueno, esto se puede hacer con la mano, ¿eh? Si no quema. Claro, el problema de las masas escaldadas es que quema. Si no quema se puede hacer. Sí, que al final con la torta sinosa lo hacíamos así más o menos. Sí. ¿Te echo el último, Mario? Yo creo que sí. Sí, ya está este integrado. Ahí está. Perfecto. Y ahora acabamos aquí de trabajarla. Y sí que es verdad que ahora ya ha perdido temperatura, pero a lo mejor no la suficiente para meterla en la manga. Entonces quizás la dejamos a temperar un poquito. Sí, mientras se tempera vemos cómo va el almíbar. Eso es. Aquí con que esté veis que ya resulta una masa Sí. lisa. Y homogénea, sí. Una receta súper fácil, súper rápida, Sí, barata. Totalmente. Lo malo, la única tara que tiene esta receta es que engorda. Bueno, Por lo demás, es perfecta. engorda Porque si te comes el kilo, si no tampoco. Hombre, si te comes el kilo, enfermas también. Enfermas no solo engordas, ¿verdad? Claro. Vale, pues así la tendríamos ya, para meter en la manga. Sí. Esta es la textura de
de esa masa que hacíamos el año pasado con la torta sinosa, de esa masa que hicimos con los sequillos, etc. Es una masa muy básica, pero que tiene muchas ramas. Bueno, pues si te parece la dejamos a temperar. Sí, vamos a dejarlo un poquito. Y vamos cómo va el almíbar. Al final el almíbar lo hacemos a fuego lento y tal, también para que la especia, como lleva mucha especia, que vaya cogiendo ese aroma. No has movido el azúcar ni nada, la dejas así siempre. No, pero bueno, se puede mover, pero de todas maneras, como va a llegar a hervir, no hace falta moverlo. ¿Ya está temperado? Sí, ahora ya podemos meterlo en la manga pastelera. Es importante eso, que pierda un poco de calor, porque al final también a la hora de formarse queda mucho mejor así. Vale, vamos con esto. Hemos puesto un papel de horno. Eso es. Vamos a cortarle. Y ahora le vas a dar 2 vueltas a la manga y yo me aparto porque me iba a Sí, quedar. no, ya le he dado. Me he vuelto ya antes pero ya baja y queda súper bien. Vale. Y ahora sí que es verdad que vamos a darle forma. Aquí tradicionalmente pues se hace en forma de rollo, ¿no? Sí. Ah, perdón. No pasa nada. Vale, interesa que sea un poquito gordo, Sí. un poco gordito, podemos darle 2 vueltas. También se puede hacer alargado. Al final es Ya, como un pero- poco como los sequillos, ¿eh? Sí. Si Vale, te el parece, kilo tradicional son redondas. son redondos. La bandeja es pequeña, pero aquí salen más de 6. Sí, sí, mucho más. Sí, esto al final rinde un montón. Vale. Bueno, tenemos estas 6, las metemos Sí, al horno, ¿no? vamos a meterla al horno a unos 180, 200 grados, también según el horno, la potencia que tenga. ¿Y de tiempo? Unos 25 minutos aproximadamente. Bien, pasados estos 25 minutos, ya podemos sacar. Mira cómo han hinchado. Sí, sí, sí. Queda genial, que esto así no vale para nada. No, es que ahora hay que ponerle su almíbar. Si no, aquí es al final una masa vacía por dentro, como hacíamos con el sequillo, y al final son masas que no llevan nada de azúcar, pero que dicen, bueno, ya vendrá ese azúcar y vendrá para quedarse, Pa' quedarse. para quedarse tiempo. Como la vecina que viene por sal. Eso es. Mario, si te parece, terminamos las almojábanas. Sí, claro. Pues coge tú el almíbar y yo voy cogiendo la tabla. La tabla al final es para La decoración. la decoración, pero bueno, vamos a tenerlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a calarlas, ¿vale? Para lo cual vamos a utilizar estas, si quieres. Apartamos el almíbar, que si no, no lo van a ver. Sí, o lo hacemos, mira, más fácil. Esto aquí. Vale, Y esto como aquí, quieras. aunque yo soy un nazi de que no pongan nada encima de la tabla, que me lo dejen, soy como un poco Sheldon Cooper, pero en cocina. ¿Qué me Esto das? para pinchar ligeramente las almojábanas y así que nos permita que entre el almíbar un poquito más.
Bueno, esto si nos lo comiésemos ahora no tendría sabor a nada prácticamente. Es engordar por engordar. Sí, Como dice un familiar comer por mío, comer. dice, eso es engordar por engordar. Bueno, ya las Entonces, tienes pinchaditas. Vamos a meter, Ah, las metes en la olla. eso es. Muy bien. Bueno, la guindilla he visto por ahí. Sí, sí, pero no pasa nada. Esto al final... Vale, tampoco interesa que estén súper caladas, ¿eh? Es como los bizcochos Sí. de almendra. Aquí no lo calamos, la tortada que se dice, y sorprende un poco fuera que dicen, coño, es que hay que calarla. Hostia, pues aquí con simplemente esa humedad de la almendra sobra. Sí. ¿Vale? Hay otros sitios que la calan muchísimo y luego al partirla es un mar de... Claro, Bueno, y... a mí me gusta como lo hacen aquí en Monforte. Claro, y que esa humedad sobra y tampoco Sí, le sí. añades más de lo que necesita. Vale, vamos a hacer, si quieres, podemos hacer 2 Vale, y así las probamos. las probamos los dos. Retiramos esto, dejamos estas aquí. Sí, Te aparto esto. si quiere incluso la voy a quitar, y así ya no nos Sí, estorba mejor. nada. Y ahora sí, vamos a ver, vamos a acabar la decoración y el emplatado. Vale, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner 3 elementos. Por un lado, la naranja, que está de temporada ahora. Yo lo que voy a hacer es simplemente quitar los gajos. Voy a utilizar 2 o 3, tampoco, así solo es carne. Vale, vamos a usar 2 o 3. De la fresa, pues también vamos a hacer una fresita que ya empezamos a estar en temporada en láminas. Vale. Y frambuesa tal cual, ¿vale? Para esto se puede hacer así o se puede rellenar o se puede superponer, al final es como todo, cuanto más le añadas, pues, Sí, cuanto más azúcar, pues más dulce. más engordas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es emplatarlo, lo vamos a emplatar aquí, vamos a ponernos la almojábena y si quieres vamos a quitar esta para que no moleste a la cámara, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, yo he hecho previamente una crema pastelera, que al final en el programa del mantecado del helado es eso con fécula, con la harina de maíz. Sí. ¿Vale? Entonces he hecho una crema, le he añadido vainilla, de ahí los puntitos. ¿Vale? Vamos simplemente A a decorar. poner en el centro la crema pastelera. ¿Vale? Y aquí vamos a acabar con la naranja, con la fresa y la frambuesa. Aquí entra lo que queramos, al final es lo que queramos. Y ya por si acaso, Para el remate, el azúcar glass. al remate del tomate le vamos a poner un poquito de azúcar más. Bueno, y queda un postre. de Ya es más restaurante. postre, ya Sí, es más postre de restaurante que total. la pasta que Claro, teníamos. Claro. Entonces, pues ya Bueno, es es algo diferente, pero precioso. al final Ha quedado podemos poner en lo que precioso. queramos. Pero bueno, al final, pues eso. Mete fruta también, para un poco a nivel moral, Sí. Rebajar, Sí, pero vamos. para quitarnos el sentimiento de culpa. La culpa la tenemos. Vale, y ahora sí, vamos A probarlo. A probarlo. Hacerle los honores. Sí, quizá aquí sí que es verdad que a lo mejor... Un cuchillo y un tenedor me vendría bien. Sí. ¿Verdad? Te voy a pasar el cuchillo y el tenedor, Y el tenedor. que teníamos aquí de pinchar las Bueno, pero tú almojábanas. también coge. Yo ya la cuchara y me lo... Que luego engordo yo sola. Claro. Parte 2 trocitos y lo probamos así los dos. Media cada uno. Ya lo tenemos. Eso es. Bueno, vamos a ver qué tal.
¿Ves? Al soltar, al tocarla un poquito, suelta ese almíbar, pero tampoco es tan excesivo. Sí. Os trago. Buenísimo, espectacular. La almojábana auténtica de Monforte. Sí. Y lo que le he añadido, ¿para qué vamos a No decir? queda mal, o sea, incluso realza ese postre más, Realza el sabor, lo realza todo. más clásico, pero al final es clásico. Y tenías razón con el almíbar. Lo que le has puesto, el clavo y todo eso le da un toque especial. Sí. Pues Mario, muchísimas gracias por recuperar un plato monfortino auténtico. Esto es cocina monfortina y tenemos que recuperar porque la cocina monfortina es la cultura de nuestro pueblo. Totalmente. Al final son platos y a mí me encanta recuperarlos, más que recuperarlos, ponerme a indagar sobre ellos y son cosas que al final no he tocado, no se tocan y me divierto mogollón y al final pues dándole una vuelta de tuerca también quedamos súper satisfechos con Nada, el un resultado. placer cocinar contigo, Mario. Como siempre. Gracias.